los Cabos San Roque recibieron una llamada de Granollers. Resulta que se estaba desmontando la línea de producción de una fábrica de galletas y ellos decidieron que se lo llevaban absolutamente todo. Los engranajes, los motores, las electroválvulas. Iban a montar su propia línea de producción de música, no de galletas. El resultado se llama Torn de nit, Serenata para Orquesta Mecánica, y se va a representar 2 días en el Mercat de les Flors. Si tienes curiosidad por saber cómo se hizo todo este proceso, date una vuelta por YouTube. Allí está todo. Ed Bay es un artista urbano de Barcelona que empezó hace un par de años pintando interrogantes, retratos, imágenes conceptuales o sencillamente escribiendo conceptos. Su obra se ha desarrollado exclusivamente en la calle hasta ahora. Miscelánea le ha abierto sus puertas para que presente sus apariencias poéticas. Se trata de 6 obras conceptuales que no podrás dejar de mirar una y otra vez. A partir de hoy va a salirte la música indie hasta por las orejas porque llega la 5ª edición del Let's Festival. Se va a desarrollar entre los escenarios del Depósito Legal y la Salamandra de l'Hospitalet del Llobregat. Por el festival van a desfilar algunos de los grupos más representativos del indie nacional, como por ejemplo DeLorean, La Habitación Roja o El Petit de Calaril. Además, y con motivo de este 5º aniversario, se va a editar un CD recopilatorio remezclado por DJ Gato, con algunos de los grupos que han pasado durante todo este tiempo por este festival. No te hagas ilusiones, no sé tocar el piano, ¿qué más querría yo? Lo que sí sé hacer es recomendarte cosas interesantes, como esta acción-instalación. Tienes que ir no precisamente con las manos vacías o con las manos en los bolsillos. Tráete de tu casa un mando a distancia cualquiera, el de la tele, el del DVD, lo que sea, porque con cualquiera de sus botones vas a poder interactuar, accionar y pintar los colores del Control Bubble Remote. Esta es una instalación que es una especie de nube flotante de 25 metros de largo por 14 metros de ancho. Entonces el público, accionando con sus mandos, es quien construye la pieza. El público es el artista. No te lo pierdas, es en el Art Santa Mónica. Yo lo vuelvo a intentar con el piano.
En zonas alejadas del centro de la ciudad, en barrios como el Clot, el Poblenou o la Sagrera, hay espacios privilegiados con muchísimos metros cuadrados. Estos espacios invitan a la creación de todo tipo. En estos sitios, antiguas fábricas y naves industriales, se ensaya, se pinta, se hace creación digital, teatro, danza, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de estos sitios es este que estamos hoy, la Nau Ivanov. Hasta la semana que viene.